Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria en que estén viendo esta clase. ¿Cómo están, estimados? Buenos días, profe. Buenas tardes, profesor. Muy bien. Hola, Muy profe, buenas tardes. En Chile continental. ¿Dónde está usted ahora, profe? bien. ¿Dónde está usted ahora? Perito Moreno. Muerto de frío. Y hace frío. Ya. Vamos viendo, estimados. Antes de comenzar, ¿hay alguna duda o consulta con la materia que hemos estado trabajando? Con la materia per se, ¿hay alguna duda? ¿No? Ya. Parece que no. Entonces, vamos a comenzar con los ejercicios. Ajá. Vamos a comenzar inmediatamente con los ejercicios. Nos va a quedar un video una intro de video más o menos larga, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Ya. Dice aquí, el cilindro de sección circular, como en la figura, de diámetro 1 metro, está apoyado sobre un plano horizontal y separa dos zonas estancas que contienen líquidos diferentes, o sea, están estáticos. En la zona izquierda el líquido es agua y alcanza una altura H1 igual a 1 metro. En la zona derecha el líquido tiene densidad ρ2 y alcanza una altura H2 igual a 0,5 metros. Nos piden determinar el momento, la fuerza y el momento por una unidad de anchura que ejerce el líquido sobre el cilindro en condiciones de reposo, suponiendo que el líquido en la zona derecha también es agua. ¿Ya? Por si acaso, esta guía se encuentra disponible para ustedes en el aula, en el aula virtual, ¿cierto? En la pestaña que habla de presión y manometría. ¿Ya? Para que la vayan a ver inmediatamente, ¿cierto? Y podamos comenzar.
Entonces partimos. Lo primero, como siempre, va a ser indicar, ¿cierto? Hacer un pequeño esquema de lo que estamos haciendo acá. Entonces, vamos viendo. Ahí está. Tenemos entonces una compuerta, ¿cierto? Tenemos una superficie sobre la cual esta compuerta o cuerpo está reposando, y tenemos acá agua. ¿Ya? Y aquí tenemos agua con otra altura. ¿Ya? Déjenme leer bien los datos para no equivocarme. Dice que esto de aquí tiene un diámetro, ¿cierto? Diámetro igual 1 metro, ¿cierto? Esto es H1, que es igual a 1 metro, y H2, que es igual a 0,5 metros. ¿Ya? Esto de aquí es agua, y esto de aquí también es agua. Ya, alcanza una altura, 1 metro, ¿cierto? Determinar la fuerza y el momento por unidad de anchura que ejerce el líquido sobre el cilindro en condiciones de reposo, suponiendo que el líquido en la zona derecha también es agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tenemos dos fluidos. Uno es el agua aquí y el otro es el agua acá. Ambos tienen distintas alturas, ¿ya? Entonces, ambos también generan distintos momentos dependiendo de lo que yo tenga en este caso. Ahora, si se dan cuenta, nosotros podemos construir un poco la situación que nosotros tenemos aquí. Primero, ¿cómo varía la presión de un fluido con respecto a la profundidad? Porque recuerden que este es un tema también en donde juega la profundidad. Aumenta. Ya. Respecto a la profundidad. Es Perfecto. directamente proporcional. Ya. ¿Cómo lo podríamos plantear con respecto a la profundidad? Que a medida que la profundidad me voy más hacia abajo, aumenta la presión. Exacto, sí. Y aquí, no sé, no estoy seguro, pero sería H1 por P1 es igual a H2 por P2. Ya, ahí tienes una idea, ¿cierto? Vamos con eso. Ya. Lo primero que tenemos que utilizar, ¿cierto? Es lo siguiente. Depende Z, en dz, es igual a menos ρ por G, ¿cierto? Que es lo que básicamente decía ahí Raúl. Entonces, P, ¿cierto? Si quisiéramos integrarlo, va a ser igual a menos ρ por G por Z, ¿ya? O mejor dicho, dP en dz. En donde este valor, ¿cierto? Va a estar dado por la parte integral. Entonces, ¿en qué punto yo alcanzo la mayor presión posible? ¿En el centro? Ya.
abajo, en En el fondo, ¿cierto? el fondo, en la Sí, superficie un del Z fondo, por decir máximo. así. Perfecto, En ¿cierto? la Muy superficie bien, del fondo. muy bien. Ya. Entonces, para construir esto necesito una expresión matemática que me permita construir esto de la manera que ustedes mencionan. Entonces, vamos a utilizar, ¿cierto? Porque nos están pidiendo la fuerza, ¿cierto? ¿Cómo es lo que nos piden? Per se. Es fuerza y el momento. O sea, vamos a determinar ahora la fuerza que se está realizando. Entonces tenemos, ¿cierto? Una expresión que nos permite hablar, ¿cierto? De presión con respecto a la altura, y nos falta un detalle aquí, que viene siendo en parte del área. Entonces, la fuerza que yo estoy aplicando acá, que está percibiendo esto en X, ¿ya? Tiene que ser igual a la integral desde 0 hasta H1, ¿ya? De la presión del lado 1 como función de Z por dz, menos la integral, ¿cierto? Desde 0 hasta H2 de la presión 2 con respecto a Z en dz. Básicamente lo que estamos diciendo es que esta pared de fluido, la de acá, está generando fuerza en ese sentido, ¿ya? Recuerden que a medida que yo me voy más profundo, la presión aumenta, ¿cierto? Y lo que estamos viendo también es que el lado 2, el que se identificó como lado 2, si no se han dado cuenta, se los escribo, este viene siendo el lado 1 y este viene siendo el lado 2. El lado 2 también ejerce fuerza, pero en sentido contrario. Recuerden que en este caso nosotros estamos diciendo que el sentido normal, planar, es que el sentido positivo de X es hacia la derecha y el sentido positivo de Y es hacia arriba, ¿ya? Como convención, ¿podríamos haberlo tomado al revés? Podríamos haberlo tomado al revés, pero no importa. Así es como lo tomamos nosotros porque somos Sansán. ¿Y qué tal? Entonces, vamos aquí a ver, ¿cierto?, cómo son las expresiones que estamos utilizando. Entonces, la presión 1 como función de Z va a ser igual a ρ del lado 1, ¿cierto?, por G por H1 menos Z, ¿ya? ¿Por qué H1? Porque a la medida que yo integro esto, lo tengo que hacer desde un punto hasta el otro. Entonces, ¿cuál es el punto inicial si yo considero que la superficie, yo considero que la superficie es mi cero? Mi punto inicial, desde donde yo comienzo a ver la presión, es efectivamente la altura máxima que estoy alcanzando, ¿ya? Y a medida que me voy yendo más profundo, la presión va aumentando, como lo estamos viendo aquí. Entonces, a medida que esto se va volviendo, ¿cierto?, más profundo, yo voy a tener, ¿cierto?, la presión va a ir cambiando. Y así es como va aumentando, ¿cierto?, con respecto a Z. Y Profesor, pero ahí como le puso el P1 con respecto a Z, cuando Z va aumentando, eso va a ir disminuyendo, po. pero recuerda que el Z, ¿hacia dónde? Supongamos que ahí está el eje X y todo lo, ¿ya? ¿Hacia dónde va aumentando Z? Hacia el lado ya. Estaba aumentándose el lado negativo, claro.
Lamborghini. Entonces se va sumando entre comillas en vez de restar. Exacto, exacto. Porque una cosa, y ahí está el detalle, y quiero que lo entiendan y lo noten, en parte. Una cosa es la altura que yo tengo y otra cosa es la profundidad a la cual yo bajo. ¿Ya? Se confunden a veces y por eso a lo mejor se te confundió un poco la idea de qué es lo que está pasando. Como Z va a incrementar, el Z va volviéndose más negativo a medida que yo me voy sumergiendo, el signo negativo que aparece en esta expresión lo que hace es cancelar esa negatividad y vuelve la expresión positiva y mayor a medida que el Z va yéndose más hacia abajo. ¿Ya? Ya. Luego tenemos P2, con función de Z, y eso va a ser igual a la densidad 2, claramente. Densidad 2 por G, y de nuevo, esta vez por H2 menos Z. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que ingresar esta información a esta ecuación que acabamos de escribir, pero lo importante acá va a ser también que tenemos que tener en consideración una pequeña, un pequeño artilugio, ¿cierto? Y es que la densidad en este lado es la densidad del agua, y la densidad de este otro lado, en este caso también es la densidad del agua. Entonces, como para tenerlo en consideración, por si eventualmente tenemos que hacer algún tipo de despeje. ¿Ya? Entonces, escribimos estas expresiones, ¿cierto? O estos valores, ¿cierto? En la expresión de arriba. Y obtenemos lo siguiente. F de X es igual a la integral desde 0 hasta 1, porque es 1 metro, ¿cierto? De ρ por G por H1 menos Z en dz, menos la integral desde 0 hasta 2, hasta 1 medio, perdón, de ρ por G por H2 menos Z, todo en dz. ¿Listo? Y ahora procedemos, ¿cierto?, a evaluar todo esto en temas de integración. Entonces, en el caso de aquí, esta expresión sale de la integral, ¿cierto? Y lo que nos va a quedar es que f de x, ¿cierto?, va a ser ρ por g por la integral desde 0 hasta 1 de h1 menos z en dz. Y lo mismo pasa con la otra integral que está al lado, ρ por g por la integral desde 0 hasta 1 medio de h2 menos z en dz. Y procedemos a integrar. ¿Qué más? Lo que vamos a obtener es ρ por g, va a ser esto en h1, ¿cierto?, por z, por h1 por z, menos z cuadrado dividido 2. Todo esto evaluado entre 0 y 1. Menos ρ por g, bueno, básicamente va a ser lo mismo, ¿cierto? h2 por z, menos z cuadrado medios, y esto evaluado entre 0 y 1 medio. ¿Ya? Viene siendo lo que tenemos que obtener. Entonces, si reemplazamos estos valores por 0,
lo que vamos a obtener, ¿cierto? Es 0. Por ende, vamos a evaluarlo, ¿cierto? Solamente en el 1, en este caso. Nos va a quedar que ρ por G por H1 menos 1/2 menos ρ por G H2 medios menos, esto sería 1/4, ¿cierto? Por 2, 1/8. 1/8. ¿Ya? Eso sería la parte de ahí. Hasta aquí, ¿alguna duda y o consulta, estimados? ¿No? No, por mi parte, profe. Ya. No, profe. Seguimos entonces. Entonces ahora lo que procedemos también, en parte, es a reemplazar los valores de h, ya que también los tenemos. Entonces aquí nos va a quedar ρ por G por 1 menos 1/2 menos ρ por G 1/2 menos 1/8. Entonces, eso nos va a quedar, bueno, ahora voy a agrupar los ρ por G porque ya... Profe, ¿no sería un cuarto? Porque ¿Dónde? H2 es un medio, ¿no? Pero Claudio, es un medio al cuadrado. ¿Aquí dices tú, perdón? Al final dice PG H2 medios menos 1/8. Es que esto de aquí es un medio al cuadrado, es un cuarto, y por 2 te da 1/8. No, no, Dos de pero aquí. cuando reemplaza abajo, dice H2 y H2 es un medio, ¿o no? Ah, aquí tienes razón, perdón. Toda la razón, toda la razón. Era en el otro. Un cuarto. Tienes toda la razón, Esteban. Entonces, lo que nos queda aquí ahora es, nos viene quedando acá un medio menos 1/8, ¿cierto? Sí, sí, 1/8. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar esto y nos va a quedar, ¿cierto? 4, 1, 3 octavos de por ρ por G. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es reemplazar los valores que nosotros conocemos de estos fluidos, especialmente del agua, ¿cierto? Entonces, esto recordemos que es la fuerza en X. ¿Ya? Y esto nos va a dar, que es 3 octavos por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, y por G, que es la aceleración de gravedad. Entonces ahora procedemos a calcular esto y nos va a dar un lindo valor. 3 por 1000 por 9.8. Y de todo eso dividido por 8. 3.675 newton por metro. ¿Ya? Esto es importante. Cuando nos dicen, nos decían en el ejercicio por unidad de anchura, ¿ya? Algo así hablaba, ¿cierto? Como de anchura. ¿Ya? Lo que quiere decir es como quien dice, olvídate de cuánto mide para allá, hacia adentro o hacia afuera de la pantalla este cilindro. Olvídate de eso, preocúpate de lo que es importante, que es la parte central. Si a mí me dicen, mira, el cilindro mide 5 metros, lo único que tengo que hacer es este resultado que apareció acá,
este resultado, multiplicarlo por los 5 metros, por ejemplo. ¿Ya? Pero esto no, se hace al igual que lo hacíamos, ¿cierto? Cuando hablábamos de, por ejemplo, el volumen específico y todo eso, para aislar el análisis del ancho, y así nosotros nos podemos preocupar de la parte analítica importante, porque el largo no nos va a hacer ningún tipo de, no nos va a propiciar nada ni bueno ni malo, ¿ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Por eso, profe, queda en metro y no en metro cuadrado. ¿Esto de aquí? Sí. Sí, O sea, es como que ahí lo hubiera multiplicado por el 1. Profe, yo tengo una duda. dígame. Lo que pasa es que iba corroborando con la calculadora. ¿Mm? Arriba, cuando reemplaza, disculpe, no es cuando reemplaza, es cuando, ¿cómo se dice? Cuando uno evalúa en 1, en Z, yo coloco en la calculadora menos un medio, y eso lo coloco al cuadrado y me da menos un cuarto, y usted abajo lo voy a escribir como un medio. ¿Dónde, perdón? A ver, cuando evalúa en Z, profesor, Ya, pero, a ver, ahí, donde dice, mire, aquí, acá, ahí, perdón, pero ahí, ya, sácate una raya. ahí, sí, usted ahí evalúa en 1 y yo coloco la calculadora menos un medio al cuadrado y me da menos un cuarto. Y abajo lo volví a escribir como menos un medio. Esto de aquí, Sí, pero es que ahí yo no estoy evaluando en un medio, estoy evaluando en uno. por eso, y coloco en la calculadora menos un medio Por eso, al pero es que cuadrado. estás poniendo un medio al cuadrado, es uno. Esta parte de aquí, yo la estoy evaluando en uno. Sí, Esta parte de aquí, yo la estoy evaluando en un medio. sí. Eso. Lo que pasa, Carlitos, que no es la fracción la que está elevada al cuadrado, es solo el numerador. Solamente el 1. Ah, ya, Sí, ok. sí, sí, sí. Ya, yo estaba evaluando todo el cuadrado. Ese Ah, era. no, 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 no. Es solamente esa parte de arriba. Ya, ya, gracias. Gracias. Una manzanita también al que cooperó en responder la pregunta. Profe, yo sigo sin entender por qué queda en metro y no en metro cuadrado, porque no está la unidad del metro ahí. De otro parámetro. Perdón. Dame un segundo. Recuerda que estábamos evaluándolo. 3/8 por metro. Ahí sí. Ahí sí. Sí, que estábamos, acuérdate que estábamos reemplazando el metro ahí Sí, en esa sí, parte. sí, sí. Ya. Ya. Entonces, ya resolvimos, ¿cierto? En sentido X, ¿cierto? La parte X, ¿hacia dónde va todo esto? Y ahora, como ustedes se darán cuenta, en este caso, poco mal aquí, eso de ahí. En realidad esto de aquí es Z. El análisis lo hemos pasado en Z. Y viene como quien dice, saliendo de la pantalla, ya para que lo tengamos como figura, ¿cierto? Nos queda ver hacia dónde está la fuerza en sentido Z, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ahora la parte en fuerza Z. Y tenemos, ¿cierto?, que la fuerza en Z va a tener que ser igual a menos la integral desde menos 0,5 hasta 0 de ρ por G por H1 menos Z, lo que se denomina, ¿cierto?, el Z, ¿cierto?, en dz.
Voy a explicar esto un poquito. Si ustedes se dan cuenta acá, nosotros tenemos dos fuerzas que se están aplicando por parte del fluido sobre, en estricto rigor, perdón, tenemos tres fuerzas que se están aplicando a este cilindro. No nos olvidemos que es un cilindro. Voy a borrar estas flechas de aquí por si acaso. Borré todo. Profe, ¿y el Z sería como que sale de la pantalla, el eje Z? No, el I es el que sale de la pantalla en este caso. Ya. Me quedó todavía más feo el cilindro, pero bueno, no importa. Si me interesa esa curvatura. Entonces, las fuerzas que se están aplicando son estas de acá. Ahí tenemos una fuerza y el fluido por acá abajo también está aplicando fuerzas aquí. ¿Ya? Y claramente, en sentido contrario, también el fluido está aplicando fuerzas por este lado de acá. ¿Ya? Entonces, el análisis que hicimos previamente fue de la parte en la dirección X. Ahora nos corresponde hacer el análisis en la dirección Z. Entonces voy a tener fuerzas hacia abajo y voy a tener fuerzas hacia arriba. Entonces, esta integral de acá solamente me va a cubrir la parte superior. Por eso la puse con signo negativo, porque es el fluido que está cargándose, ¿cierto?, en este cilindro desde la parte superior del cilindro. ¿Ya? Y a esto hay que sumarle entonces el resto de cosas que vienen, las otras fuerzas, que en este caso son más... ¿Y por qué era menos 0,5? Desde menos 0,5 a 0. Porque yo tengo que ver el sentido, ¿cierto? Darle un sentido lo más positivo para la expresión que yo estoy armando. Y acuérdate que si yo consideré que para esta parte, este es mi 0, Ah, ya. ahí tienes Ya. este es el menos Ya. 0,5. Ya. Por eso, estimado. Entonces, después tenemos, ¿cierto? También menos 0,5 hasta 0. Pero ahora la presión que va hacia arriba. Por eso también tiene el signo positivo aquí. Y aquí también va a ser ρ por G por H menos el Z, ¿cierto? Que va, pero que viene en la parte superior. Y finalmente, más, ahora viene la componente esta que está aquí. ¿Ya? Pero esa segunda parte no sería de menos 1 a menos 0,5, ¿o no? Lo que pasa, estimado, en estricto rigor, sí. En estricto rigor, sí. Pero lo que se hace en estos casos es que tú eventualmente separas el cilindro. ¿Por qué? Porque si haces lo que tú dices, que en estricto rigor es lo que hay que hacer, lo que logras, ¿cierto?, es generar información un poco como por duplicado. Entonces se te van a confundir las expresiones, ¿ya?, de lo que tú estás haciendo. Entonces lo que se hace es separar esto en dos partes. ¿Ya? Entonces yo ahora estoy tomando, como quien dice, un nuevo 0, que viene siendo el mismo menos 0,5 que teníamos antes. ¿Ya? Es una técnica que se utiliza más que nada para poder agilizar el análisis, ¿ya? Pero en estricto rigor, tú puedes hacerlo como tú dices, o separando la figura en dos, y separando, ¿cierto?, la fuerza que se está haciendo desde arriba y la fuerza que se está haciendo desde abajo para poder mantener en equilibrio el recipiente.
Ah, ya, pero si hace lo que dice usted, ¿eso no varía en nada el resultado? No debería variarlo. No debería variarlo. Porque de todas maneras debería llegar desde -1 hasta menos 0,5 igual. Entonces lo que hice fue transportar eso y hacer para poder, para que la diferencia se mantenga, ¿cierto? Al final del día, en estricto rigor, yo debería tener el mismo resultado. Ah, ya, pero eso es solamente porque la figura, se puede decir, es simétrica. Sí, Si no fuera simétrica, ahí tendría que ahí hacerlo. habría que hacer un análisis más exhaustivo, claramente. Ah, ya, ok. Y en el mismo caso, profe, que pregunta el Claudio, para que se compense, para que el resultado sea igual, es porque la presión compensaría ese medio metro de altura. Lo que pasa es que, como le decía a Claudio, yo estoy teniendo... déjame hacerlo con... No sé si se verá el puntero, ¿cierto? Pero yo acá tengo la presión, ¿cierto? Que está aquí viniendo desde arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo te digo que esta presión de acá yo la estoy aplicando desde -1 hasta arriba? Eventualmente se va a anular la información que me está entregando esta parte del fluido con la información que se está entregando de esta parte del fluido. Entonces, por eso la primera integral llega, por ejemplo, hasta menos 0,5 o es desde 0,5 hasta 0, porque, porque el nivel de acá es el que estamos viendo aquí, menos 0,5 hasta 0. Ahí es donde estoy aplicando, ¿cierto? Y con sentido contrario para que tenga efectivamente la información como corresponde. Ahora, la otra parte, yo la estoy aplicando, ¿cierto? Menos 0,5 hasta 0. Yo la estoy aplicando desde menos 0,5 hasta 0. Si yo incluyo desde el -1, por ejemplo, hasta el menos 0,5, que lo puedo hacer, ¿ya? Lo único que voy a lograr, ¿cierto?, es verle que la diferencia va a mantenerse igual, porque los valores, ¿cierto?, al cuadrado de esto, si yo los analizo, la verdad es que la diferencia se mantiene. Entonces no debería tener errores algebraicos o matemáticos, ¿cierto?, al momento de hacer este cambio. ¿Ya? Y bueno, y el último creo que no tiene tanto, no hay mucho que hacer, ¿cierto? Porque esto va desde 0, ¿cierto?, hasta 0,5. ¿Ya? Y esto viene siendo ya ρ por G por H2 menos Z en dz. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, y también parte de lo que se hizo acá, fue hacer coincidir esto, y lo que vamos a hacer entonces es resolver estas integrales, ¿cierto?, según lo que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Y lo que tenemos entonces es lo siguiente. La fuerza sub Z va a ser igual a menos ρ por G por, en este caso, H1 H1 en dz menos Z de Z.
todo esto, o sea, hay que integrarlo, ¿cierto? Todavía entre menos 0,5 y 0. Más rho por g, la integral, ¿cierto? De menos 0,5 hasta 0 de H1 en dz menos z en dz. Y más, lo mismo, 0 a 0,5 rho por g de H2 por dz menos z en dz. ¿Ya? Y vamos integrando entonces. Si se dan cuenta, podemos factorizar, ¿cierto? Rho por g. Y lo que vamos a obtener entonces es rho por g por H1 por z. Me falta un signo negativo aquí. Va a ser menos H1 por z más z cuadrado, ¿cierto? Medio. Y esto va a estar evaluado, ¿cierto? Entre menos 0,5 y 0. Más también H1, H1 sin el menos, por z menos z cuadrado medios. Y esto evaluado también entre menos 0,5 y 0. Y más rho por g, que está afuera, así que no lo tengo que considerar, menos H2 por z menos z cuadrado medios. Y esto evaluado entre 0 y 0,5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Porque es lo que hay que ver acá. Lo que vamos a hacer entonces es reemplazar los valores de 0, ¿cierto? En esta expresión nos damos cuenta que se vuelve 0. Entonces, lo que hacemos ahora es solamente reemplazar los valores de menos 0,5. Y en este caso vamos a tener que menos 0,5 por menos va a ser H1 medio más 0,5 al cuadrado es 0,25 o un cuarto, ¿cierto? Entonces me va a quedar más un octavo, porque eso de ahí sería un cuarto, y dividido por 2 me queda el un octavo, ¿ya? Más, de nuevo, acá esto se vuelve 0, ¿cierto? Si reemplazo en el segundo paréntesis, lo reemplazo con 0, y reemplazamos el elemento, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, 0,5 negativo, ¿cierto? Se reemplaza ahí, me queda menos H1 medios. Y 7, este valor, ¿cierto? Al cuadrado, me pasa exactamente lo mismo. Más, menos, perdón. Menos un octavo. Y todo esto multiplicado, o sumado, perdón, a H2, que en este caso es 0,5, perdón, H2 por 0,5 menos el valor de este valor al cuadrado, ¿cierto? Es un octavo. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, este valor de aquí se va con este de acá y este de aquí con este de acá, quedando únicamente esto de aquí. Pero como ustedes ya saben, H2 vale un medio. Entonces, esto de aquí va a ser rho por g por un medio dividido 2, ¿cierto? Va a ser un cuarto menos un octavo.
Si hacemos el análisis, ¿cierto? De nuevo nos queda 1/8. Entonces va a ser ρ por G dividido 8. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer entonces es, lo que tendríamos que hacer es determinar la fuerza que nosotros estamos aplicando. Entonces, tenemos que calcular simplemente aquí 1000 por 9.8 y dividido por 8. Eso nos da 1225 newton por metro. ¿Ya? Recordemos que todo esto, esos elementos están, el 1/8, si se puede decir, que nos quedó acá, es lo que le da el metro, ¿cierto?, a toda esta situación. ¿Ya? Profe, consulta, ¿el h al cuadrado era menos 0,5? O sea, el h2, perdón, no el h al cuadrado, el h2. El H2 es 0,5. 0,5, no menos 0,5. No, no menos 0,5. Ya, ya, ya. Entonces, nosotros obtuvimos, ¿cierto?, las fuerzas, ¿en qué sentido están, cierto? Z está en sentido positivo, e Y también está, X, perdón, también está en sentido positivo. ¿Qué es lo que nos quedaría entonces ver para saber cuánta es la fuerza aplicada? La fuerza en I. ¿Cuánto? La fuerza en I. No, recuerda que eso no cuenta área? mucho. Porque, ¿cuánto? Ah, verdad, verdad, verdad. ¿Área? Ahí ¿El área a la que se está aplicando? ¿O no? Aquí. nos faltaría una fuerza resultante. Colecua. Entonces, ¿cómo sacamos la fuerza resultante aquí? Con la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fz al cuadrado. La Muy magnitud. bien, muy bien. Más fz al cuadrado. Y eso nos va a dar entonces, fx, lo tengo acá, 3675 al cuadrado, más 1225 al cuadrado. Entonces acá calculamos eso, ¿cierto? Entonces nos queda 3675 al cuadrado más 1225 al cuadrado, y todo eso elevado a 0.5. Nos queda como 3873. Fuerza resultante 3873,79 newton por metro.
Profe, tengo una duda. La duda es en el caso de por qué toma en el H2 la integral de 0 a 0,5 y no es de como la otra, de 0 a menos 0,5 o menos 0,5 a 0. Porque se tomó así para dar el efecto de simetría que tiene el lado izquierdo de la figura, ¿ya? Entonces así eventualmente yo tengo dos caminos, eso más o menos se los quería decir, pero eh, no iba a funcionar por cómo quedó expresada la figura acá, pero yo podría eventualmente agrupar las dos integrales que son del lado izquierdo, yo las podría agrupar si hago una especie de separación de variables. Entonces, de esta forma, yo puedo ingresar la expresión, agruparla en una sola integral que me permita determinar de buena manera cómo resultaría esto así. Si te das cuenta, tengo un elemento con signo negativo y otro con signo positivo. Eso haría que la altura completa se fuera, se simplificara, desapareciera. Si yo agrupo los términos, me refiero. Y eso me permitiría, ¿cierto?, que el Z yo pudiese darle a lo mejor un nuevo nombre, si se puede decir, a la parte superior, ¿cierto?, del cilindro le podría llamar D o F, y en la parte inferior G. Entonces así yo puedo generar una integral que básicamente la misma variable, que tiene el mismo rango, pero que son elementos diferentes. Uno es de la parte superior del cilindro, me refiero aquí a uno de esta parte y otra de esta parte. Ambos son la misma variable, ambos se mueven en el mismo rango, pero uno aplica o uno apunta a esto y el otro aplica a esto otro, ¿ya? Y eso es lo que se buscaba ver en esta situación. Por eso se agruparon de esa manera y se quedó como se dejó esa situación del lado izquierdo. Ya se entiende. Uh-huh. Profe, Dígame. ahí daría, en cierta forma, daría lo mismo la geometría que tiene el objeto que está al medio, digamos, para efectos de integral o sea, para efectos de la integral. No daría lo mismo. Si fuera, por ejemplo, no sé, un romboide que está ahí, no sé, ahí sería como una recta, se puede decir. Claro. ¿Cómo se trataría en la integral? Porque ahora en ninguna parte vimos así, no sé, el área que está topando. La geometría del círculo, tú dices. Claro. No, ahí lo que pasa es que ahí también va a depender de qué es lo que te estén pidiendo, ¿ya? En este caso, y efectivamente no recurrimos a eso de ver la geometría, ¿cierto? Porque la información que te estaban dando y la situación como te la estaban colocando no requería de ello, ¿ya? Porque por los tres lados yo tengo lo mismo. Tengo yo tengo una parte, ¿cierto?, de semicircunferencia aquí, tengo otra parte de semicircunferencia aquí, y tengo otra parte de semicircunferencia acá. Entonces, eventualmente se iban a ver absorbidos por el desarrollo del ejercicio. Entonces, para obviar eso, nos detuvimos en esta parte y no lo colocamos. Pero eventualmente, que es cuando tenemos el caso de compuertas, ahí uno tiene que hacer una especie de diferencia. ¿En qué sentido? Si esto fuera, supongamos que esto es una compuerta, voy a dibujarlo por acá para que
supongamos que esto es una compuerta. Entonces esto está por aquí. ¿Ya? Esto es una compuerta circular, ¿cierto? Y aquí yo tengo eso ahí. Y yo tengo esta porción de fluido aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que tengo que hacer es básicamente ver, aquí está el centro, y tengo que ver, lo que hago es dividir esto como en un cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para cuando tengo esta situación? Tengo este cuadrado, ¿cierto? Que esto tiene el lado R, y esta parte de aquí está siendo utilizada por el cilindro que yo estoy analizando finalmente, la compuerta. Pero es un cuarto de el área, ¿cierto? Y el fluido está aquí, ¿cierto? Eso es el fluido. Entonces, ¿cómo yo puedo analizar esto? Yo lo que hago es ver esto como un cuadrado. Entonces, por ejemplo, supongamos el área superficial que yo estaría viendo acá, o cómo lo podría ver, es como un cuadrado de R por R, menos el área, en este caso, no sé con qué color la ven ustedes, yo la veo media morada, ¿cierto? Que viene siendo un cuarto del área del círculo. ¿Ya? Entonces, si a este cuadrado yo le resto el área de este semicírculo o este cuarto de círculo, lo que obtengo es el área achurada en celeste. Y ahí yo utilizo esa información con respecto a eso. Pero como te digo, depende mucho de la geometría de la geometría que te estén asignando. ¿Ya? Ya. Profesor, Dígame. usted no, para efectos de ejercicio, nomás que nos dijo que la densidad del líquido 2 era agua también. Sí, O, ay, vale. claramente si el líquido cambia del lado derecho, ahí ya la cosa cambia también y el cálculo Sí, hay que... es que Pero, el ejercicio dice que es una densidad distinta, que no sí, era agua. sí, sí, Ahí sí. hubiéramos tenido que trabajar con el área de como de la bolita que está al medio, ¿cierto? Sí, ahí hubiéramos tenido que hacer uso también. ¿Por qué? Porque la densidad no aplica de la misma manera, o la fuerza que ejerce el fluido no tiene exactamente la misma componente o la misma fuerza que de un lado que del otro. ¿Ya? Entonces Sí. ahí también hay un detalle que hay que analizar. ¿Más dudas y o consultas, estimados? Ya. Pasamos al ejercicio 2 entonces. El ejercicio 2 dice, la compuerta OA de la figura de longitud L igual 1 partido raíz de 2 metros, que en la posición de, la posición de equilibrio, la posición de equilibrio mostrada está inclinada un ángulo alfa igual 45 grados. Puede girar libremente alrededor del eje O y separa dos zonas estancadas, ¿cierto? O estáticas, en las que existen dos líquidos diferentes. En la zona de la izquierda, un líquido alcanza una altura h igual 1 metro y tiene una densidad que varía linealmente con la profundidad. H se define como ρ1 igual 500 más h, donde h está en metros y ρ1 está en kilogramos por metro cúbico. En la zona derecha el líquido es agua. Considere el problema de forma bidimensional y nos piden determinar la fuerza por unidad de área de anchura
que ejerce sobre la compuerta el líquido estratificado de la zona izquierda. ¿Ya? ¿Cómo haríamos esto, estimados? Yo por mientras voy a dibujar, mientras ustedes me dicen qué es lo que harían. Ahí podríamos aplicar lo que le explicaba recién al Claudio, del área achurada que tiene. Porque si no estuviera esa compuerta sería un rectángulo perfecto. ¿Ya? Tendríamos un área. Y conoceríamos esa presión. Ok. Entonces más? tenemos que conocer esa área. Vamos a tener que trabajar con... Bueno, acá como no hay una compuerta, a ver, acá como estamos hablando de solamente, no nos interesa en este instante el equilibrio de fuerzas que puede haber. ¿Ya? Entonces tendríamos que buscar una La primera parte, ojo. La siguiente. presión por D por A, por área. Ya, P por A. D, P por diferencial de área. O sea, la parte integral. O sea, esto. Claro. ¿Ya? ¿Cómo lo usamos esto? Tenemos el ángulo. ¿Ya? ¿Qué hacemos con el ángulo? Entonces tenemos que integrar evaluando en el área la presión en cero, o la presión inicial, más la presión por G por H, por el Ya, diferencial de área. ya. ¿Todos de acuerdo? Claro, porque después reemplazar, tenemos que sacar el seno de 45. ¿Todos Sí. de acuerdo con lo que dijo Raúl? Lo que pasa es que yo estoy viendo un ejercicio de un plano sumergido, que hicimos en la clase pasada. ¿Ya? Y efectivamente tiene razón. Lo único que no mencionó, pero que es un detalle, ¿cierto? Es que tenemos que hacer un pequeño cambio de variable. Porque nos dicen que esto de aquí, esta superficie de acá, mide 1 dividido raíz de 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto de acá mide 1 metro. Entonces, esto de aquí no está precisamente desde la superficie. Hay una altura que este elemento está ejerciendo. Hay una altura inicial que todo punto de esta compuerta va a estar eh, supeditado, por decirlo de alguna manera, a efectivamente esa presión inicial, que va a estar dado por esta altura. Entonces yo tengo que ver cuál es la profundidad inicial, ¿cierto?, a la cual yo voy a estar sometido. Entonces, si nosotros vemos esto, analizamos esto, vamos a tener que esa altura de ahí, ¿cierto?, va a ser, vamos a tener que esta altura, vamos a llamarle prima, altura prima, dividido 1, dividido raíz de 2, tiene que ser igual al seno de 45. Ángulo de división. Como el ángulo lo miden acá, ¿cierto? Pero se sabe ahí que por trigonometría. Entonces, la altura prima va a ser igual a 1 dividido raíz de 2 por el seno de 45. Claro. Por raíz de 2
dividido 2, o sea, la raíz de 2. Lo que nos queda, esa mini altura de ahí es 1/2. Entonces, esta plataforma de aquí comienza ya, de por sí comienza con 0,5 metros de fluido ya encima. La presión que ejerce esa columna de 0,5 la estoy percibiendo siempre. De ahí en más profundidad, más aumento más, pero en estricto rigor tenemos esa situación. Entonces, la altura que yo tengo aquí, que yo voy a percibir, por ejemplo, acá, ahí, ¿cierto? ¿Cuánto va a equivaler? O mejor dicho, ahí. Esa altura de ahí va a equivaler a la diferencia, ¿cierto?, que tengo entre esta altura y esta altura. Que en este caso, como nos dio 1/2, va a ser esto de aquí 0,5 más esta altura, ¿cierto? La altura que se percibe en toda la placa. Entonces, en este caso va a ser, como ya lo habíamos dicho, va a ser H va a ser igual a I por el seno de 45. Aquí le vamos a cambiar el nombre para ser más puristas, ¿cierto? Pues recuerden que esto se mide con respecto a la superficie. Aquí le vamos a llamar L. ¿Ya? Bien. Es el largo, ¿cierto?, de esta placa. Pero recordemos que acá la altura también lleva un más 0,5, que es la cantidad, ¿cierto?, de fluido que está por encima de la placa. Entonces, a medida que yo me voy aumentando me voy moviendo por la placa, este número va cambiando y eso hace Esa H, que... profe, ¿esa H es la H1, la que está viendo ahora? ¿O no? ¿Cómo, perdón? Lo que está viendo ahora que H es igual a L por el seno de 45 más... No, acuérdate que nosotros lo que hacíamos para estos efectos, ¿cierto?, es tomar yo tengo que hacer el análisis con respecto a H, ¿cierto? Sí. Porque es P, ρ por G por H. Ya, pero acuérdate que en las superficies acá, lo que hacíamos era relacionarla más con las dimensiones de la placa que relacionarla con la profundidad misma. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, haciendo el cambio de variable para ver en cada punto de la placa cuánto vale la presión indicada. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos el largo, ¿cierto?, la dimensión de la placa, y partimos con esa altura. Pero además, la altura que supuestamente tenemos que ver acá, y la presión, yo tengo que la presión es igual a ρ por G por H. Y yo ya sé que ρ depende de una manera extraña de la altura. Entonces, era 500 más 300H. Entonces, ρ se calcula como 500 más 300H. Y H se calcula, ¿cierto? Se obtiene como L por el seno de 45 más 0,5. Y claramente, esto tengo que también reemplazarlo aquí. Entonces ahora tengo que hacer un cálculo e introducir toda esta expresión en la expresión para obtener la fuerza. Entonces, tendríamos que fuerza igual a la integral de 500 más 300. L seno de 45 más 0,5
por G y por L por el seno de 45, falta acá un paréntesis, L seno de 45 más 0,5. Y todo esto por DL. No nos olvidemos que acá nos están pidiendo la fuerza por unidad de distancia, o por anchura, ¿cierto? Por profundidad, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, vamos viendo lo que podemos obtener de esto. Ah, bueno, ¿y desde qué punto hasta qué punto? Esta expresión, ¿cierto? Va a ser desde 0 hasta 1 partido raíz de 2. Esto porque a mí ahora en este instante me interesa la distribución en el largo de la plancha o de la compuerta, no así en la situación, ¿cierto? No así de la profundidad. Entonces, va desde el punto en donde inicia la plancha hasta donde termina. Que en este caso, como tiene un largo definido, va desde el inicio 0 hasta el largo, que en este caso es 1 raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Y empezamos ahora a ver, ¿cierto?, cómo funciona esto. G puede salir tranquilamente. ¿Ya? Por la integral, ¿cierto?, de 0, 1 raíz de 2. Y vamos reemplazando esto. Entonces tenemos acá que 500 por L seno de 35, seno de 45, perdón, más 250 más 300, ¿cierto? Por L seno de 45 más 0,5, todo esto al cuadrado. Y todo esto en DL. Vamos a seguir resolviendo esta expresión, ¿cierto? Ampliándola para poder alcanzar un valor, ojalá, atractivo. La integral desde 0 hasta dividido raíz de 2 de 500 por L seno de 45, ¿cierto? Más 250 más 300 por L cuadrado por el seno de 45, que es raíz de 2 dividido 2, pero al cuadrado, más 2 por 0,5 por L seno de 45 y más 0,5 al cuadrado. Todo esto en D. Raíz 0, 1 dividido raíz de 2 D. Voy a ir ya viendo un poco los resultados, ¿cierto? Seno de 45 es raíz de 2 dividido 2. Entonces, básicamente, este resultado de aquí es 250 raíz de 2 por raíz de 2 por L. Más 250. Y más, ahora empezamos a resolver esto de aquí. Sería 300 por raíz de 2, ¿cierto? Perdón. Vamos a hacer esto aquí. Y tenemos que esto vale, ¿cierto? 2 partido 4, o sea, 1 medio. Por ende, ese valor de ahí va a ser 150 L cuadrado. Más, esto de aquí recuerden que vale raíz cuadrada de 2 dividido 2. Y esto de aquí es claramente 1 medio. Entonces, eso de ahí se va. Y nos queda que esto va a ser L
por raíz de 2, ¿cierto? Partido 2. Y más, y por 300. No nos olvidemos del 300. Quedándonos entonces como 150 L, ¿cierto? Raíz de 2. Y más 0,5 al cuadrado, ¿cierto? Son 0,25. Si lo multiplico por 300, ¿cierto? Nos va a quedar en 50. ¿Ya? Y todo esto por DL. Recién ahora podemos a lo mejor agrupar algún elemento, ¿cierto? Y ir calculando algunas cosas. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, 0, 1 raíz de 2, ¿cierto? 150 L cuadrado más los que tienen L solamente, que en este caso son estos dos, y nos quedaría 400, ¿sí? 400 raíz de 2 por L, y más 250 más 50 son 300. Y todo esto en DL. Y por G. Y ahora sí, por fin, integramos. Y nos queda G por 150 por L cuadrado, o sea, sería 150 L cubo dividido 3, más 400 raíz de 2 por L partido L cuadrado partido 2. Al cuadrado partido 2. Y más 300 por L. Todo esto evaluado entre 0 y 1 dividido raíz de 2. ¿Ya? Claramente si reemplazamos en 0 esto se va. Y vamos a aprovechar el tiro de simplificar algunas cosas. El 300 por eso no queda al cuadrado partido 2. ¿Cuánto? El 300. El No, 300. no, porque el L solo queda con DL. Entonces es una constante por DL, ¿Verdad? sale de la integral y no hay problema. Entonces simplificamos aquí, nos queda solamente 50. Simplificamos acá, nos queda 200. Y aquí no simplificamos nada. Y reemplazamos, ¿cierto?, los valores que estamos buscando. Y esto es 50 por 1 dividido raíz de 3, perdón, 1 dividido raíz de 2 al cubo es 1 dividido 2 raíz de 2. ¿Ya? Más 200 raíz de 2 por esto al cuadrado, que en este caso sería 1/2. Y más 300 dividido raíz de 2. ¿Ya? Entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes. Eso de ahí. 50 dividido 2 por 2 elevado a 0.5. Aquí. 17,67. El siguiente. 200 por, bueno, en realidad vamos a escribir 100 por 2 elevado a 0.5. Eso nos da 141. Y el último, ¿cierto? Por fin, 300 dividido por 2 elevado
elevado a 0.5. Eso nos da 212,13. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar cada uno de los elementos que tengo aquí. Entonces, esto nos va a quedar como 17.68 más 141,42 y más 212,13. Lo que nos da un total de 371,23. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es multiplicarlo por la aceleración de gravedad. Y nos queda 371,23 por 9.8. 3.668,054. Es la fuerza resultante que se aplica sobre esta placa. Newton metro. Sí. ¿Quién no entendió lo que se hizo? Ah, la verdad, profe, me perdí en casi todo el ejercicio, así que no. Esa es la verdad. ¿Pero Como te de lo- perdiste o tuviste que irte? Profe, Dígame. una pregunta. Ese H, ¿dónde queda, dónde estaba reflejado en el gráfico, o sea, en el dibujo que usted hizo? Era H igual el L por el seno de 45 más 0,5. Bueno, me quedo ahí. Déjame dibujarlo de nuevo para no seguir rayando la misma distancia. Ya, porfa. Sí, es que ahí me perdí. No, no caché cuál era Nosotros tenemos, el ¿cierto?, H. que vamos a tener una profundidad aquí, que yo ya la calculé, ¿cierto?, que está reflejado acá. Como la altura que está entre la bisagra y el piso, ¿cierto?, Claro. es un medio o 0,5, y la altura máxima que puede alcanzar es 1 metro, entonces la profundidad a la cual está esta bisagra, que es donde parte todo, es 0,5 metros. Ujú. Entonces, por ejemplo, pongamos por ejemplo este punto. Ese punto de ahí, ¿a qué profundidad está de la superficie? Está a una profundidad, ¿cierto?, de H' en este caso, 0,5, más ese delta que está ahí. Y a medida que yo avanzo acá, que es este L que yo generé, Ah, claro. y ahí tenemos el ángulo, ¿cierto?, que es en este caso 45. Entonces, L por el seno de 45. Ya, profe. Ahí me quedó claro. Gracias. Ahí sí, un profe no se había entendido la primera parte. ¿Y por qué no preguntaron? Ya. Es que El se veía último se inspirado. genera. Sí, o sí, fue en una moto. Ah, pero ahí quedó más claro, profe. Vale. Bueno. Deja ver lo último para pegar un pantallazo, por favor.
¿Más dudas y o consultas? Yo sé que esta materia no es tan fácil de digerir, ¿eh? No crean que es algo que no se sabe. Esto se sabe que es ahí bien complicado. Así que cualquier duda o consulta, háganla saber. Ya. Entonces, ¿qué más nos pedían? Ya. Peso mínimo por unidad de anchura, ¿cierto? Que debe tener la compuerta para que se mantenga la situación de equilibrio estático cuando la superficie libre de agua en la zona de la derecha es H2 igual a H1. O sea, cuando miden exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo haríamos esto, estimados? ¿Cómo creen que debería hacerse? ¿Cómo creen que debería hacerse eso? Ya. Primero, según lo que hemos visto acá, ¿cómo se debería estar aplicando la fuerza resultante sobre la placa? De forma paralela. ¿Cómo? De forma paralela a la placa. No, tiene que ser perpendicular, ¿o no? Perpendicular, muy bien. Eso dije, perpendicular. Ah, muy bien, se sabía eso. Ya. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es determinar, ¿cierto? Determinar dónde se está aplicando dicho, bueno, en realidad no es tan necesario eso, vamos a hacer otra cosa. Nosotros tenemos, ¿cierto? La situación en donde, voy a volver a dibujar para que se vea. Entonces tenemos una situación acá hay una superficie, acá hay una bisagra y aquí hay una compuerta. Esto está aquí. Y ahora nos están diciendo, mira, aquí tienes esta densidad variable media extraña y a este lado ahora tienes agua, que está al mismo nivel que el otro lado. Y el agua ahora obviamente va a estar ejerciendo algún grado de
fuerza para mover esto. Antes, en el primer ejercicio, la masa de la compuerta era despreciable. ¿Ya? Ya no. Pero yo sí sé que hay una fuerza resultante aplicándose, ¿cierto?, sobre la compuerta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que sacar ahora? ¿Cuánto es la fuerza que está aplicando el agua sobre la compuerta? ¿Y cuánto de esa fuerza, ¿cierto?, yo la estoy aplicando en el sentido, ¿cierto?, que le permite a la compuerta hacer la masa, ¿cierto?, hacer el peso con respecto a todo esto. ¿Ya? Entonces, Ahí no sé, igual a la fuerza resultante de ambos lados, profe. sí, sí. De hecho, ese es el caso extremo, ¿cierto? ¿Cuál es la masa que yo necesito para que se mantenga todo estático? Y sí, hay que hacer eso efectivamente. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es la fuerza resultante, ¿cierto?, que se está aplicando perpendicular a la superficie esta. Tengo la masa de la compuerta y voy a tener la fuerza del agua que se está aplicando, ¿cierto?, sobre la compuerta, ¿ya? Que en este caso también va a tener una cierta componente resultante, lo más probable es que distinta a la componente, ¿cierto?, al ángulo, ¿cierto? No necesariamente van a ser iguales, pero sí van a tener una componente distinta. Entonces, básicamente esa es la forma en que se está aplicando la fuerza resultante. Y tengo que determinar, ¿cierto?, cuánto es la fuerza que aplica el agua aquí. Entonces, el agua, ¿cuál va a ser la fuerza que aplique de forma vertical u horizontal, la que ustedes quieran? ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Cómo va a ser la forma, en qué forma o cuál va a ser la fuerza horizontal que aplique el agua sobre esa compuerta? La fuerza en X. Sí. Ya, entonces. Entonces, si tenemos el ángulo de 45, al otro lado tenemos 90 grados, ¿cierto? ¿Ya? El coseno. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué preguntó? Habría que descomponer la fuerza para que sea la fuerza en X. ¿Ya? Entonces, Pero velo desde el punto de vista, ¿cierto?, que tengo una masa de agua. Una masa de agua. La fuerza en X, ¿cómo sería? entonces tenemos una presión. ¿Ya? Sería la fuerza que ejerce esa masa, el seno, el coseno de 45. ¿Ya? Entonces, calculemos. La densidad del agua acá no varía con la altura, nada de eso, ¿cierto? Tenemos ρ por G por H. Así que lamentablemente, al parecer, tenemos que pasar por el centroide, ¿cierto? Porque necesito saber hasta qué altura tengo que considerar, ¿cierto? Hasta qué profundidad tengo que alcanzar para poder determinar, ¿cierto?, la presión que yo estoy ejerciendo, ¿ya?, que se está ejerciendo sobre la compuerta finalmente. Pero el problema es que no tenemos No, por G por H por la presión.
¿Cómo? Más de la presión. ¿Ya? Pero es que hay un detalle aquí, y eso es lo que no hay que analizar un poco antes de tirarnos al agua, aunque suene contradictorio. No tenemos el dato del área, el área de la placa. Sabemos que nos comentan, ¿cierto?, que tiene un cierto largo, pero no nos hablan del ancho, ¿cierto? Es todo por anchura, todo por unidad de anchura. Entonces, ¿cómo hacemos aquí entonces para obviar la parte de anchura y poder hacerla conseguir ver lo que nosotros tenemos aquí? Cuando usted dice área de la placa, ¿se refiere a esa línea como la compuerta, no, profe? ¿O el área que está debajo de esa Sí, compuerta? de la compuerta, la compuerta. Sí, sí, sí. Habría que Ahí, integrarlo. profe, ya tenemos la presión que ejerce el aceite o el líquido, no sé, el otro líquido, el amarillo, Sí, con respecto a la compuerta. Entonces sí, esa se sí. tiene que igualar, yo creo, a la presión del agua más la placa. O sea, a la presión que aplica el agua hacia arriba de la placa, habría que sumar el peso de la placa. Ya, Porque no pueden, ¿cómo se llama? Variar la altura, porque son iguales. claro. Pero Y las densidades tampoco. acá hay un detalle, mira. Lo que quiero que lleguen y lo que quiero que vean es que hay un detalle que es bien, ¿cómo decirlo? Es bien sutil, es hasta elegante por como está puesto. No en mi dibujo, obviamente, mi dibujo es horrible, pero en la figura que tienen en la guía aparece qué es lo que podríamos usar, ¿cierto?, como información para poder determinar esto. ¿Qué creen ustedes que sea? Nos da un dato del largo de la compuerta. Ya nos dio un dato del lado, pero hay un dato que está antes de eso, está casi al principio. ¿Qué creen ustedes que sea? Profe, ¿podría mostrarla aquí en la pantalla? Para ver el enunciado. Que la compuerta puede girar. Que la compuerta puede girar. ¿Y eso Y si cómo está lo hacia el traduzco? otro, claro, si ¿Cómo? está hacia el otro lado, ahí se igualan las alturas, pues. Ya, pero ¿qué pasa si puede girar? ¿Qué es lo que puedo utilizar como información ahí? Hay torque. Listo. Entonces, ¿dónde va a aplicar la mayor cantidad de torque el agua? En Aquí. el extremo inferior de la compuerta. Correcto, correcto. Entonces, ¿con respecto a quién se hace el torque? Con respecto al eje de ahí, a la bisagra de ahí. Entonces, Rho por G por H, ¿cierto? Que es la altura del agua, la densidad del agua, todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Va a ser que, en este caso es 1000 kilogramos por metro cúbico por G, en este caso es 9,8, ¿cierto? Y por 1, que es un metro, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos 1000 por 9,8 por 1. 9800. 9800 newton. ¿Ya? Entonces,
yo voy a estar haciendo el torque aquí, ¿cierto? Con respecto al centroide. Entonces, y va a hacerse con respecto a este punto de acá. Ahí no va a ser completo, ¿cierto? Tiene que ser la parte que tiene la parte, ¿cierto? Que permite girar hacia allá la placa, ¿cierto? En este caso esa se está moviendo en sentido antihorario. Por ende, la fuerza resultante que yo tengo, que son 3.638, 0,54, que recuerden que es esta pseudo fuerza promedio, ¿cierto? Que tenemos, ¿cierto? Newton por metro, ¿cierto? Por la distancia que yo ejerzo acá sobre sobre este tema, sobre esta bisagra, que en este caso vamos a considerar el largo total de la placa, que como que la estoy realizando en el largo total. O sea, por 1 partido raíz de 2 metros. ¿Ya? Esto nos va a entregar, ¿cierto? Va a decir el momento, ¿cierto? Por unidad de ancho, ¿ya? Pero es un cuento aparte. Acá como también lo estoy aplicando sobre una superficie también con un ancho unitario, lo podemos considerar, ¿cierto? Con metro, no hay problema, ¿ya? Más el peso el peso de la placa por la distancia media, porque normalmente se considera así para estos efectos, que en este caso sería 1 raíz de 2, o 2 raíz de 2, pero por el seno de 45. Ya, a ver. No, aquí no es seno de 45. Dividido 2, ¿ya? Porque también está haciendo la fuerza en el mismo sentido que la fuerza resultante, hacia abajo. Y finalmente, menos la fuerza que estoy aplicando acá en el agua, de 9.800 por newton por metro, por 1 partido raíz de 2 metros. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces, nosotros pasamos todo esto para el otro lado y nos va a quedar que P por dividido 2, ¿cierto? Raíz de 2, tiene que ser igual a 9.800 raíz de 2 menos 3.638,054 dividido raíz de 2. Si se dan cuenta, estos se simplifican y el 2 tiene que pasar multiplicando. Entonces, lo que nos va a quedar es que P va a ser igual a 2 por 9.800 menos 3.638,054. 2 por 9.800 menos 3.638,054. 12.000 89 newton por metro. Es una compuerta pesada. ¿Ya? ¿Puedes subir un poco, profe, por favor?
¿Alguna duda o consulta? Ya, entonces, nos vamos al break y 21:10 volvemos para ver el tema del laboratorio que dijimos que íbamos a hacer el día de hoy. Así que vayan al Mangiare y de ahí volvemos.